¿Se ve mi pantalla, cierto? Sí, se ve. ¿Está grabando? Sí, está grabando. Bien, bien, ya. Y la diapo debería verse ahora. Sí, se ve, profe. Súper, ya. So, vamos a empezar la sesión de hoy. La semana pasada vimos el concepto de teletrabajo y yo me adelanté un poquito cuando les mencioné que esta sesión íbamos a ver los efectos en realidad del uso de tecnologías de la información y de la comunicación, que bueno, se utilizan mayoritariamente cuando uno realiza cierto teletrabajo. Entonces, en ese sentido, uno de los efectos que trae esto es el tecnoestrés. No sé si ustedes han escuchado de este concepto. Les pregunto, ¿han escuchado el concepto de tecnoestrés? ¿Lo conocen? Yo como tal no lo había escuchado. ¿No? Ya. No. Es un concepto, entre comillas, relativamente nuevo. Se acuñó hace algunas décadas, los años 80, ¿ya? Pero hoy en día se ha hecho, ha tenido harta importancia, sobre todo se comenzó a escuchar mucho durante la pandemia, ¿ya? Ya que comenzó a investigarse mucho más este tema, producto de, bueno, que la pandemia gatilló un aumento, la necesidad, ¿cierto?, imperante de utilizar muchas tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces, hoy en día es un tema que se ha estudiado más y por lo tanto es más escuchado, ya ha tomado harta importancia. Yo hice mi doctorado en temas de tecnoestrés. Coincidentemente, es un tema que yo elegí antes de la pandemia y justo coincidió que después vino la pandemia y es un tema que se empezó a escuchar mucho, ¿ya? Por lo mismo. Entonces, les quiero mostrar un poquito el concepto del tecnoestrés, de dónde deriva, también hablar un poco de las condiciones o qué factores, bueno, del concepto, de los tipos de tecnoestrés, de las condiciones que generan tecnoestrés, pero por sobre todo, cómo desde el punto de vista de la organización podemos generar medidas de control para disminuir los niveles de tecnoestrés en los trabajadores, ¿ya? Sobre todo hoy en día que estamos sometidos a muchos factores estresores asociados al uso de tecnologías de la información y de la comunicación, ya que son las TICs. Bueno, como el concepto lo dice, ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿ya? Porque yo no estoy viendo chat. Bueno, el chat está desactivado también. La idea es que cualquier cosa puedan activar el micrófono y me comenten, ¿ya? Bueno, el tecnoestrés en sí viene claramente del concepto de estrés, ¿cierto? La definición de estrés, de acuerdo a la OMS, esta es una definición del año 2020, es una respuesta, ¿cierto?, que las personas pueden tener cuando se les presentan demandas y presiones laborales que no corresponden con su conocimiento y sus habilidades y que desafían su capacidad de afrontamiento. O sea, es una respuesta, una manifestación, cuando las personas no pueden responder, ¿cierto?, a las demandas del entorno, laborales, por ejemplo, ¿ya? De acuerdo a la OMS. Ahora, si nosotros definimos el tecnoestrés, claramente es cuando no podemos responder a las demandas, pero debido al uso de TICs, ¿ya? Tecnologías de la información y de la comunicación. O sea, es el estrés que experimentan las personas debido al uso de las tecnologías de la información y de comunicación. Ya en particular, debido a las demandas que generan el uso de TIC en cada una sobre el individuo. ¿Ya? El uso de TIC genera diversas demandas y vamos a ir viendo qué factores condicionan eh, la aparición, ¿cierto?, o la manifestación de tecnoestrés. Quizá ustedes van a ir identificando
algunos de ellos de forma bastante preliminar, ¿no? Y ahí vamos conversando. Bueno, el tecnoestrés en sí es un constructo. El tecnoestrés, como el estrés u otras variables, son variables complejas de definir, ¿ya? Ahora, de acuerdo a la literatura, principalmente porque hoy en día hay otros tipos de tecnoestrés que se han ido definiendo, ¿ya? Los principales tipos de tecnoestrés es la tecnoansiedad y la tecnofatiga. Ahora también se ha definido más recientemente otro tipo que es la tecnoadicción. También es una manifestación de tecnoestrés, ¿ya? Pero los principales eh, son estos, la tecnoansiedad y la tecnofatiga. Salanova el 2003 definió los tipos de tecnoestrés y de hecho generó un instrumento para evaluarlos, ya donde considera las distintas dimensiones que componen ambos factores o ambos constructos, la tecnoansiedad y la tecnofatiga. Ya está compuesto por 3 dimensiones, una dimensión que es afectiva, ¿ya? Que puede manifestarse como ansiedad o como fatiga, una dimensión que es conductual, que se manifiesta como escepticismo, y una dimensión más bien cognitiva, donde se manifiesta como una ineficiencia o los sentimientos de ineficiencia. Entonces, en este sentido, podemos tener tecnoansiedad cuando, en cuanto a la dimensión más bien afectiva, las personas experimentan ansiedad, ¿ya? Escepticismo e ineficiencia, ¿ya? Y podemos tener tecnofatiga cuando en la dimensión afectiva ya no se caracteriza tanto por ansiedad, sino que por fatiga, también acompañado de escepticismo e ineficiencia. Entonces, viendo estas dimensiones, la tecnoansiedad se define como un tipo de tecnoestrés donde existe una alta activación psicofisiológica, ¿cierto? No placentera, asociada a conductas escépticas sobre el uso de las TICs, o sea, la persona percibe que no sirven, que no tienen utilidad, ¿cierto? Y sentimientos de ineficiencia, o sea, percibe que no es capaz de utilizar estas tecnologías, ¿no? Y por otra parte, se puede manifestar como tecnofatiga. eh, yo creo que todos en algún momento hemos sentido esto. Es cuando está presente la dimensión fatiga. En el fondo las personas sienten cansancio mental, cognitivo, cuando utilizan las TICs, ya también con conducta de escepticismo, o sea, perciben que nos sirve la tecnología, producto de esta sensación, ¿cierto?, abrumadora que genera el uso de ella, y también se siente ineficiente en cuanto al uso de esta, que no tiene las capacidades para utilizarla, ¿ya? Entonces ahí se entiende, por un lado nos puede dar mucha ansiedad utilizar las tecnologías, junto a estas otras dimensiones, pero por otro lado podemos sentir cansancio, ¿ya? Junto siempre a las otras dos dimensiones. Bueno, y como les comentaba, hay otro tipo de tecnoestrés que se definió un poco más reciente, que es la tecnoadicción, que acá no lo pongo en realidad porque los clásicos son estos, que bueno, es ser adicto, ¿cierto?, al uso de la tecnología en todo momento y en todo lugar, es no poder prescindir de ellas, ¿no? Bueno, esto es importante en cuanto a cuáles son los condicionantes o los factores precursores de tecnoestrés. La literatura define estos 5. Algo que quiero mencionar son las autoras, que son mujeres, de las investigadoras, ¿cierto?, que han definido estos conceptos. Salanova es una psicóloga que trabaja mucho este tema del tecnoestrés, y Tara Aftar, que es una investigadora, si no me equivoco, de la India, ¿ya? Que también ha trabajado mucho estos temas y ha creado instrumentos para la evaluación de esto, ¿ya? Entonces, esta investigadora ha definido condicionantes, factores precursores de tecnoestrés, ¿ya? Que son 5: la sobrecarga tecnológica, la invasión tecnológica, la complejidad, la inseguridad, la incertidumbre. Entonces, cuando se implementan tecnologías de la información y de la comunicación desde el punto de vista de la ergonomía,
tenemos que tener muy claro cuáles son los factores que pueden generar tecnoestrés para poder mitigar, generar medidas de control, ¿cierto? La sobrecarga tecnológica tiene que ver con utilizar, por ejemplo, muchas tecnologías al mismo tiempo o muchos tipos de TICs, ¿ya? No sé, por ejemplo, en el ámbito laboral utilizo correo, utilizo WhatsApp, al mismo tiempo ingreso información por otros sistemas, información, etc. Entonces es verme sobrecargado de información a través de distintos medios. O puede ser un medio, ¿cierto? Pero que llega mucha información, que debo dar respuesta rápida, y en ese sentido se genera esta sobrecarga laboral asociada a al uso de tecnología. La invasión tecnológica, esto, bueno, hoy en día creo que cada vez lo experimentamos más, es cuando la tecnología que invade la vida personal o que invade más los espacios más allá de lo laboral. O sea, de repente estamos en nuestra casa, fin de semana, en horario no laboral, y claro, la tecnología en sí, no sé, nos llega un WhatsApp del trabajo, o un correo solicitando quizás información urgente. Entonces la tecnología invade la vida personal, la vida familiar. Ya como que nunca nos despegamos, ¿cierto? O no, nos despegamos un poquito de lo laboral producto de esta invasión tecnológica. La complejidad tecnológica, como la palabra lo dice, es la utilización de TICs que son muy complejas en su uso, ¿ya? Y sobre todo lo que está muy unido a la incertidumbre tecnológica. Tecnología es muy compleja y cuando hablamos de incertidumbre tecnológica, que cambian además de forma muy continua. O sea, muchas veces se actualizan los sistemas de manera demasiado frecuente. Entonces las personas cuando hablo de incertidumbre nunca están seguras de cuándo se va a generar una actualización, por ejemplo. Entonces están ante un constante o estamos ante una constante adaptación a estas tecnologías. Eso se refiere a la incertidumbre tecnológica. Uno siente incertidumbre respecto a si el día de mañana o la otra semana o el otro mes voy a tener que volverme a adaptar, voy a tener que volver a aprender a utilizarlo. La inseguridad tecnológica tiene que ver con sentirme inseguro respecto al uso de las tecnologías y sobre todo esto se refiere a, no sé, quizás una persona, que pueda llegar una persona que me reemplace, que tenga más capacidades, más conocimiento. Entonces comienzo a sentir inseguridad en mi trabajo por ser reemplazado, por ejemplo, ¿ya? Producto de o bien me genera inseguridad el utilizar la tecnología o el miedo a equivocarme. Y eso es un factor precursor de tecnoestrés. Por eso es que cuando se implementan estas tecnologías es muy importante que se consideren estos factores precursores para poder actuar de manera bastante anticipativa, ¿ya? Y en ese sentido, estos investigadores y además han definido cuáles son los inhibidores del tecnoestrés y también han creado instrumentos para medirlo, ¿ya? En la literatura, bueno, estos investigadores definen estos cuatro inhibidores, que son medidas de control en el fondo que deberíamos considerar en el momento de implementar las tecnologías para disminuir la posibilidad de que aparezca tecnoestrés. Y la verdad es cuando uno ve instrumentos, estudios, diversas investigaciones y donde se, se investiga, valga la redundancia, los inhibidores siempre se definen estos cuatro, principalmente. Ya, por supuesto que el primero es la facilitación de la alfabetización aumentando el conocimiento tecnológico. O sea, yo debo capacitar a las personas de las organizaciones si voy a implementar una tecnología nueva, por ejemplo, ¿ya? Debo alfabetizarla digitalmente, tecnológicamente en realidad. Eso es una de las principales medidas de control. Muchas veces yo he escuchado personas muy cercanas que a veces las obligan, ya desde este año, por ejemplo, una persona que trabaja en un colegio, una profesora, de un año para otro le implementaron un sistema
para subir las planificaciones o para generar las planificaciones. Y lo impusieron de un año para otro y ni siquiera el director había sido capacitado. Entonces nadie sabía bien cómo hacerlo y claro, y uno en realidad cuando se implementan estas TICs debería generarse una alfabetización, una capacitación. Disposición de soporte técnico en la organización, eso es muy importante porque independiente de que las personas estén alfabetizadas, es importante que si en el camino algo no se da respuesta a alguna situación en particular, que tenga una mesa de ayuda o soporte técnico que me dé solución a ese interrogante, ¿ya? Para poder dar respuesta de forma efectiva y no generar problemas y factores precursores de tecnoestrés, ¿cierto? Esto es muy importante igual, yo creo que se hace muy poco, facilitar la participación tecnológica cuando se adoptan y desarrollan nuevas TICs de las organizaciones. O sea, si se van a implementar nuevas tecnologías de la información y comunicación, idealmente que se consulte, que se indague respecto a cuáles son las preferencias quizás de los trabajadores, eh, para elegir las TICs que sean más amigables y ojalá que la mayor cantidad de personas conozcan, o también saber qué nivel de conocimientos tecnológicos tienen las personas, de manera que de acuerdo a esto se puedan implementar las TICs o, o también generar un mecanismo de implementación de acuerdo a las capacidades de la organización. Y bueno, el último punto, que también es un poco, si bien es un tecnoinhibidor, por ahí yo vi estudios posteriores a la publicación, ¿cierto? De estos tecnoinhibidores que a veces tendía a aumentar el tecnoestrés y a veces a disminuir, pero acá igual lo dejo porque es como el original, el apoyo a la innovación a través de mecanismos que alienten a las personas a experimentar y aprender, ya y creando un clima general que fomente la experimentación y el aprendizaje. La idea es que si hay un clima de innovación, de acuerdo a esto, tendríamos eso actuaría como un tecnoinhibidor, pero por ahí hay algunas investigaciones que han encontrado que a veces tiende a aumentar el tecnoestrés. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si es demasiado el ambiente de innovación, finalmente se puede generar factores precursores, entonces hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué recomiendo sobre todo yo? Los principales son los tres primeros. Ya con el último hay que tener un poquito de cuidado, siendo bastante cuidadosos si queremos fomentar la innovación dentro de las organizaciones, porque nos podemos pasar para el otro lado, ¿cierto? Demasiada innovación genera más factores estresantes, entonces ahí hay que tener harto cuidado. Bueno, en general, acá se habla un poquito de la pandemia. En la pandemia se implementó mucho el teletrabajo y por eso hay varios estudios en pandemia, se hicieron bastantes investigaciones en pandemia eh, y en ese sentido, claro, se encontró en estos estudios donde se asentó mucho el teletrabajo, se encontró en general que las personas que estaban acostumbrados previamente a utilizar TICs y esta modalidad de trabajo pudieron adaptarse mucho mejor que aquellas personas que no estaban acostumbradas a utilizar estas TICs, ¿ya? Y como hubo muchos estudios en general, en qué convergían estos estudios es que siempre se encontraba un efecto positivo y significativo entre el estrés y teletrabajo. O sea, el teletrabajar generaría más manifestaciones de tecnoestrés. Entonces ahí hay que tener cuidado. También en general se encontró durante este periodo que el uso de TICs o el tecnoestrés eh, está asociado de forma positiva y significativa con el teletrabajo, con el conflicto, perdón, trabajo y familia durante el teletrabajo, ¿cierto? O sea, cuando hay mayores manifestaciones de tecnoestrés, existiría mayor conflicto entre el trabajo y la familia cuando se teletrabaja.
claro, eso es como lógico, ¿no? Pero se han encontrado ya desde el punto de vista científico asociaciones que reafirman quizás esto que para uno puede ser bastante lógico. Y por supuesto, algo muy importante es que las personas se encontraron durante en pandemia, que las personas que estaban más satisfechas con la modalidad de teletrabajo manifestaban niveles más bajos de tecnoestrés. Claro, cuando uno está de acuerdo, está cómodo con el trabajo, con la forma de trabajar, el estrés en general disminuye. Por lo tanto, esto pues acá pasaba lo mismo. Quienes estaban más satisfechos con esta modalidad de teletrabajo manifestaron menores niveles de tecnoestrés, y todo esto en un estudio de Taser del año 2022, pero en realidad en general se encontró esto en bastantes estudios, estos resultados, ¿ya? De los que yo revisé en ese momento. Ahora, algo súper interesante son qué variables influyen o condicionan los niveles de tecnoestrés. Y aquí la literatura es bastante dispersa, ¿ya? Porque depende mucho de los enfoques que tienen las investigaciones. Entonces ahí quiero ir como discutiendo un poco en relación a esto. En cuanto al tecnoestrés y género, en general se ha visto, miren, yo lo que hice fue tomar cada una de estas variables sociodemográficas y laborales y las relacioné con tecnoestrés. Y aquí se puede poner un ejemplo de un estudio eh, donde se mostrara que los hombres experimentaban más tecnoestrés, otro donde la mujer experimenta más tecnoestrés, incluso estudios donde no se ha visto diferencias en relación a esta variable. Claro, depende mucho, hay que ver otros factores, pero en general, bueno, en este estudio del 2021 se encontró que los hombres experimentan más tecnoestrés, acá las mujeres, etc. Lo interesante es que en cuanto al género en general, cuando en estos estudios donde se encontraba que los hombres experimentaban más tecnoestrés, estaba asociado o se discutía que los hombres tienden a sobrecargarse más, a utilizar más las tecnologías, como en todo momento y en todo lugar. Tienden a desconectarse menos que las mujeres, ¿ya? Entonces, claro, como estaban siempre muy atentos y sin estar siempre conectados, se genera esta sobrecarga que, como vimos, es un factor precursor del tecnoestrés, ¿ya? Mientras que las mujeres utilizan las tecnologías cuando las necesitan, ¿ya? Eh, en los estudios donde comparaban un poco el género, junto al género. Sí, experimentaban más tecnoestrés las mujeres en comparación a los hombres cuando las mujeres tenían cargos directivos o cargos de alta jerarquía. Porque en estos casos las mujeres están bien, se genera una mayor sobrecarga. Entonces podríamos decir que, claro, quizás esa sobrecarga tecnológica eh, podría estar actuando en estos casos como precursor. Y por eso es interesante en cuanto al tecnoestrés y el género, de lo que leí, ¿cierto? Los hombres experimentan más tecnoestrés porque sobrecargan más en general, pero las mujeres que experimentan más tecnoestrés porque son aquellas con una jerarquía mayor desde el punto de vista laboral. En cuanto a la edad pasaba lo mismo, ¿ah? Habían estudios que mostraban que las personas mayores experimentan más tecnoestrés, en otros estudios menos, etcétera, ¿ya? En aquellos donde las personas mayores experimentaban más tecnoestrés, en general, bueno, hay que ver los detalles, pero son personas, en estos casos, más que nada eran personas que, producto de la edad, les costaba más adaptarse al uso de tecnologías, ¿ya? Y por eso, claro, estas personas tendían a, a experimentar más tecnoestrés, ¿ya? Porque a veces, como no son nativos tecnológicos, tienden claro, a ocupar, a necesitar más recursos para poder aprender el uso de estas tecnologías, ¿ya? Ahora, cuando las personas mayores experimentan menos tecnoestrés, cuando están en cargos
son personas que tienen más experiencia, ¿cierto? Sobre todo en cargos quizás de mayor jerarquía o de mayor nivel educacional, ¿no? En general, las personas mayores en la vida, producto de la experiencia, experimentan menos estrés que las personas más jóvenes. Las personas más jóvenes tienden a estresarse más. Entonces, en este caso, se explicaba por eso, por la mayor experiencia, ¿ya? Pero también personas con mayor nivel, quizás educacional, que les permitía adaptarse mucho más rápido al uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y por supuesto que hay estudios donde no se lograban percibir estas diferencias. Y esto está un poquito de la mano con la experiencia de las personas. Un poco está bastante asociado, ¿cierto?, al tema de la edad. También las personas con mayor experiencia experimentan menos tecnoestrés y las personas con mayor experiencia experimentarían más tecnoestrés. ¿Ya? Por supuesto, una persona con mayor experiencia, en general en el trabajo, experimenta menos estrés, ¿ya? Porque puede manejar las situaciones mucho mejor que una persona que no es experimentada, que está recién entrando a un entorno laboral. ¿Ya? Y claro, si las personas tienen mayor experiencia en sí en el uso de TICs, claramente van a experimentar menos tecnoestrés porque deben gastar menos recursos para poder aprender, ¿cierto?, a utilizar las tecnologías. Una persona con menos experiencia cognitivamente tiene que gastar mucho más recursos para responder a esa nueva demanda. Entonces, en ese sentido, la experiencia es un factor bastante importante. Y al revés, las personas con mayor experiencia habían estudios más tecnoestrés y eso está asociado a un poquito lo que yo mencionaba antes. Personas donde la experiencia iba ligada a cargos más directivos, a cargos de alta jerarquía. Claro, porque la experiencia hace que las personas tengan más edad, probablemente las personas son un poco más mayores, ¿ya? Y además, estando en un cargo de alta dirección, de mucha responsabilidad, debe tener mucho más control, mucho más manejo de todos los sistemas. Entonces, en esos casos, cuando está asociado a mucha responsabilidad, en general se ha visto que las personas tienden a experimentar más tecnoestrés, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la experiencia ahí depende mucho también del cargo o del nivel de responsabilidad que tengan las personas, ¿ya? Si la responsabilidad es media y la persona tiene experiencia, claro, el uso de TICs genera menos tecnoestrés, pero si la responsabilidad ya es mayor, donde la persona, si bien tiene más experiencia, va a manifestar más tecnoestrés porque debe manejar mucha más información, mucho más sistemas, responder quizás de forma mucho más rápida. Entonces, claro, en esos casos, estas personas presentarían más niveles de tecnoestrés. En cuanto a la educación, lo mismo. Si ven, yo aquí puse un estudio por cada situación, pero en realidad hay bastantes. Lo mismo, mayor nivel educacional, más tecnoestrés, y hay estudios donde un mayor nivel educacional se encontraba que existían menores niveles de tecnoestrés, ¿ya? Un mayor nivel educacional también al cargo de alta dirección, de alta responsabilidad, mayor exposición, mayores requerimientos, mayores demandas, mayor necesidad de respuesta rápida, ¿cierto?, de resolución de problemas, mayor necesidad de manejo de información, mayor necesidad de manejo de tecnología, de la información y la comunicación. Y en ese caso, en estos cargos, claro, el mayor nivel educacional está asociado a más tecnoestrés. Pero claro, si yo tengo quizás un nivel educacional
más alto, pero quizás mi cargo no es tan, no es tan no es de una jerarquía tan alta. Quizás si estoy en un cargo medio, por ejemplo, se me va a hacer muy fácil la implementación de las TICs, donde no tengo tanta responsabilidad. Siempre el problema es cuando yo ya asumo más responsabilidad. Y eso es lo que un poco se concluye de estos estudios. Y por supuesto, hay estudios que también no han encontrado diferencia. Entonces, como pueden ver, las variables sociodemográficas y laborales, claro, son bastante, en ese sentido, discutibles, y hay que irse muy bien a la discusión, sobre todo de los estudios, del por qué, ¿ya? Ahora, claro, es importante considerar estas variables para generar estas medidas de control que yo les mencionaba. Si bien tenemos estas 4 medidas de control, la idea es que vayan adaptadas de acuerdo al contexto de cada una de las organizaciones. ¿Sí? Ahora, algo súper interesante que encontré, que es el tecnoestrés y la personalidad en general. Bueno, aquí no sé si soy psicólogo o psicóloga. Yo no soy psicóloga, así que distingo, ¿cierto? Que hay 5 rasgos de personalidad. Hay rasgos de amabilidad, es un rasgo de personalidad. Hay un rasgo que se llama neuroticismo, rasgo de conciencia, apertura a la experiencia y extraversión. Esos son los 5 rasgos de personalidad. Y claro, se ha encontrado en distintos estudios que las personas con rasgo de amabilidad, ¿cierto? Personas eh, o neuroticismo, que son personas más nerviosas, y también personas con rasgos de conciencia, que también son personas más sensibles igualmente. Se ha visto que esas personas experimentan más tecnoestrés porque se estresan más, porque le dan más vuelta quizás a las cosas. Sin embargo, las personas más aventureras, esos rasgos de personalidad de mayor apertura a la experiencia, las personas con rasgos de extraversión, tienden a sentir menos tecnoestrés. Uno podría pensar que es lógico, ¿cierto? Las personas que tienen mayor apertura a la experiencia, más extrovertida, en general, tienden a avanzar y no complicarse tanto quizás con algunas cosas. Entonces, listo, no sienten tanto estrés al momento de enfrentarse a cambios en temas de tecnologías en general, ¿ya? Eso lo encontré interesante que, bueno, este es un factor personal. Más que nada es como el dato curioso de que la personalidad, siempre van a haber factores individuales, o sea, siempre. Y en este caso la personalidad influye también en los niveles de tecnoestrés. Pero nosotros no podemos cambiar a las personas. No podemos cambiar a las personas, por lo tanto tenemos que actuar en los otros factores, ¿ya? Y también la autoeficacia, que es la percepción de que yo soy eficaz en el uso de las tecnologías. Por supuesto que las personas que perciben que tengo menor autoeficacia experimentan más tecnoestrés, por eso que el trabajar sobre la autoeficacia, el sentimiento de autoeficacia informática positivo es súper importante. O sea, yo precapacito a las personas, la alfabetizo tecnológicamente, la percepción de autoeficacia va a ser mejor, va a ser mayor, ¿ya? Y eso va a condicionar menores niveles de tecnoestrés. Eso en general hay bastante consenso, ¿ya? Yo aquí cité, es solo un estudio, pero el sentirse, cuando uno siente que es capaz de hacer las cosas, claramente en general baja bastante el nivel de estrés. Por ejemplo, cuando estábamos en la universidad, cuando teníamos que rendir un certamen, cuando estudiábamos, cuando nos preparábamos, sentíamos menos, bueno, usted ahora es el magíster, sentían menos estrés, pero cuando no nos preparábamos, sentíamos que no teníamos los conocimientos, uno se estresa más. Y pasa lo mismo con el tecnoestrés en general. Ahora, algo interesante son los efectos del tecnoestrés, ¿ya? En este sentido, el tecnoestrés puede generar diversos efectos,
efectos en el ámbito individual y efectos a nivel organizacional, ¿ya? Ambos igual de importantes. Ya en el ámbito individual, les pregunto, cuando han, no sé, ocupado por largas horas tecnologías de la información y de la comunicación, ¿han sentido algún efecto negativo desde el punto de vista individual? Acá vamos a hablar de los efectos negativos, no de los positivos, o sea, en realidad no, el trimestre no genera efectos positivos, pero desde el punto de vista negativo. No sé si están ahí, Sandra. Sí, estamos Profesora. aquí. Yo estoy aquí. ¿Están? ¿Algún efecto negativo cuando han tenido que trabajar largas horas utilizando TICs, programas, respondiendo correos? ¿Han sentido algún efecto negativo? Pues en mi caso, en el sistema muscular, ¿no? En la parte de ¿Ya? cervicalgias, dolores de cabeza, de pronto hasta un poco de irritabilidad. Así es. Sí. Miren, ahí nombraste como 3, ¿cierto? Cefalea, dolor de cabeza, irritabilidad y dolor de espalda, ¿cierto? Tensión y dolores musculares. Ya se ha visto A veces, asociado. ¿Sí? que a veces incluso hay cambios fisiológicos cuando uno está muy sometido muchas horas frente al computador, o porque cuando tiene que terminar algún informe y se pasa la hora, hay algunos cambios fisiológicos, que puede haber incluso, no sé, bajas de glicemia o alzas de glicemia y todo eso, y también como que a mí me ha pasado por lo menos, yo lo he experimentado, porque uno pasa muchas horas sin comer y parece que con el estrés eso se potencia. Ya, sí. Ya, bueno, acá no habla de glicemia, pero sí probablemente, quizás si revisamos la literatura encontremos por ahí más de un estudio sobre eso. Lo que sí, hipertensión arterial, por ejemplo. Se ha visto que el tecnoestrés condicionaría un poco alzas de presión. Desde el punto de vista, claro, hay un cambio fisiológico. También los trastornos gastrointestinales. En general, el estrés en sí, y por qué no el tecnoestrés ha visto que genera trastornos gastrointestinales, ¿cierto? Cuando estamos estresados, todo nuestro sistema intestinal funciona de manera distinta. No sé si les ha pasado. Ansiedad. El exceso de ansiedad nos puede llevar incluso a la depresión. Se ha visto que el tecnoestrés crónico, ¿cierto?, genera incluso depresión. ¿Ya? Y en el ámbito individual, más allá de temas de salud, que son los primeros que mencioné, también temas familiares. ¿Ya? En el ámbito individual, además, genera conflictos trabajo-familia. Entonces, más allá de temas de salud, podemos generar conflictos trabajo-familia, y eso está muy reportado en la literatura, en diversos estudios. Entonces, en el ámbito individual, claro que se generan bastantes efectos que pueden ser perjudiciales, ¿ya? Para las personas. Por eso es importante el cómo implemento las tecnologías para no generar factores condicionantes y por lo tanto estos efectos. Y en el nivel organizacional se ha visto, aquí cité algunos estudios, una disminución del compromiso organizacional, una disminución del desempeño de las personas, una disminución de la innovación. Claro, si estoy tecnoestresado, las ganas de innovar en realidad bajan, o sea, no, es muy difícil. Disminuye la productividad en general de la empresa, el rendimiento individual, ¿cierto?, de las personas, lo que gatilla en esta productividad, e incluso se ha visto que disminuye la intención de continuar en el uso de las TICs. O sea, las personas un poco renuncian a utilizar estas TIC que son más complejas. No quieren utilizarlas, no se adhieren bien a esa implementación, entonces se ha visto, se ha reportado que tienen efectos, y eso está respaldado por la literatura, ¿ya? Hay estudios que lo sustentan. Entonces,
hay que tener mucho cuidado en cómo se implementan las TICs en las organizaciones. Y además, aumenta la intención de rotación. La empresa, claro, las personas si se ven muy sobrecargadas tecnológicamente, no se adaptan, no se facilita la alfabetización, las tecnologías no se implementan de forma adecuada, rota. Las personas se van, ¿ya? Y se va generando mucha rotación en esa organización. Aumenta el absentismo, también se ha encontrado, y por supuesto que aumenta la resistencia de los usuarios a la utilización de nuevas tecnologías. O sea, la organización quiere implementar más tecnologías, pero como la experiencia fue negativa con las tecnologías que se están utilizando, hay mucha resistencia de los usuarios, ¿ya?, para utilizar nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces, hay bastantes efectos negativos en ese sentido. Y por último, el tecnoestrés es interesante, porque esto yo lo encontré en bastantes estudios y que concluían lo mismo. Acá cito a Wang y Lee del año 2019, un artículo, y me hace mucho sentido acá con la ergonomía en general. ¿Por qué? Porque el tecnoestrés vendría más bien determinado por aspectos organizativos más que tecnológicos. O sea, la dificultad se daría más que nada por lo organizacional, o sea, el cómo se implementan las TICs más que qué TICs yo implemento. Si desde el punto de vista organizativo no se implementan de buena manera, se imponen, ¿ya? No hay participación, eso gatillaría mucho la aparición de tecnoestrés, más que la tecnología en sí. Entonces, por eso que es importante que cuando se implementan nuevas TIC, la elección de estas, la forma de cómo se implementan, la disponibilidad de apoyo, la organización, debe estar de acuerdo, siempre de acuerdo a las necesidades de las personas y realizarse a través de instancias participativas. Y esto está un poquito de la mano con lo que yo mencionaba antes, ¿ya? La idea es que te recuerden que uno de los tecnoinhibidores es, realizar, es implementar las TICs considerando las preferencias un poco o las capacidades de las personas, no imponer el uso de TICs, sino que ojalá las TICs que se van a utilizar se elijan a través de instancias participativas y también que no exista un medio único de comunicación o de tecnología dentro de una organización, que tengamos distintas formas o distintas TICs a disposición, de manera que uno pueda elegir quizás la que más le acomode, ¿ya? Por ejemplo, no sé, que existan dentro de un sistema, una organización, no sé, algo muy sencillo, más de una plataforma para realizar reuniones virtuales, que exista Teams, quizás que exista Zoom, y claro, y la persona pueda elegir al momento de organizar una reunión la tecnología que más le acomode, ¿ya? Que más maneje y que no se imponga solo una única TIC, ¿ya? Y bueno, y la elección de esta debería realizarse, como mencionaba, a través de instancias participativas. Entonces, eso es lo que les quería mostrar hoy. Siguiendo con el tema del teletrabajo, vimos, esta es la última diapositiva, vimos que el teletrabajo se acentuó mucho durante la pandemia. El tecnoestrés es un tipo de estrés que, claro, que viene como el concepto de los años 80, pero el 2000, a principios de los 2000 sobre todo, se comenzó a escuchar mucho más y se acentuó mucho el estudio del tecnoestrés durante la pandemia. Lo importante es que saber que el tecnoestrés está compuesto por dos dimensiones, bueno, por varias dimensiones, pero los tipos de tecnoestrés son principalmente la tecnoansiedad y la tecnofatiga. Ya tener claro cuáles son los factores precursores del tecnoestrés, las condicionantes que yo se las mencioné, que eran 5: la sobrecarga tecnológica, la incertidumbre, la inseguridad
la invasión tecnológica y la complejidad, ¿cierto?, tecnológica, esos factores son precursores del tecnoestrés, entonces deberíamos actuar de una forma muy anticipativa sobre ellos, ¿no? Y los inhibidores del tecnoestrés que nos reporta la literatura son principalmente la facilitación de la alfabetización, ¿cierto?, la disposición de mesa de ayuda o de soporte técnico cuando usted implementa las TICs, el apoyo a la innovación, que por ahí había que tener cuidado porque algunos estudios han encontrado que cuando hay demasiada innovación en la organización, puede aumentar, ¿cierto?, los niveles de tecnoestrés. Y bueno, ahí me faltó uno de los 4 que están dentro de la diapo. ¿Sí? ¿Y por qué es importante? Porque la idea es inhibir, generar tecnoinhibidores para no tener los efectos negativos que genera el tecnoestrés, ¿cierto?, en las organizaciones, que dijimos que podíamos tener efectos a nivel tanto individual, más bien físico, cefalea, hipertensión arterial, trastornos gastrointestinales, trastornos musculoesqueléticos, fatiga visual, etcétera, pero también factores que son, efectos que son organizacionales, como aumento del absentismo, de la continuidad de uso de TICs, el aumento de la rotación dentro de las organizaciones, de la disminución del desempeño, del rendimiento, de la productividad, etcétera. Entonces, eso es como lo que les quería mostrar de Tecnoestrés. Y por ahí en el foro hay una pregunta en relación a esto. La idea es que ustedes ahí expongan una situación, ya sea personal, ¿cierto?, o de otra persona que haya experimentado tecnoestrés. Y bueno, la idea es que respondan esa pregunta. Y yo creo que ya con esta clase la pueden responder, ¿cierto?, sin ningún problema, ¿ya? Ahora, eso ha sido la clase y bueno, si alguien tiene alguna duda, puede abrir el micrófono e intervenir ahora ya. Me surgió una pregunta, profe. Sí. Es que yo escuchando, no sé si de pronto puedo estar equivocada, que en un inicio, como no estábamos tan acostumbrados a esto de la virtualidad, de trabajar en casa, del teletrabajo, pienso que de una u otra manera uno se ha venido adaptando y ha generado algunas estrategias como amortiguar ese sedentarismo, lo pongo yo en mis palabras, y ese estrés de estar todo el tiempo en una computadora, si trabaja desde casa, pues como en 4 paredes. Yo creo que eso ha podido disminuir porque de una u otra manera surgen otras maneras como de amortiguar eso. De pronto en un principio pudo haber generado un impacto negativo, pero yo no creo que ahora sea tanto por el tema de que también nos adaptamos. Entonces Exacto. creería yo que tenemos que ir más allá, porque esto de pronto era muy real en pandemia, que no sabemos qué hacer con esto de trabajar en casa, que se trabaja en sala, en el comedor, en la habitación, pero hoy en día hablar de esa manera, yo pienso que hemos evolucionado en el tema del teletrabajo o trabajo remoto, no sé. Pues pienso que tendríamos que ir más allá porque cada vez nos vamos adaptando y nos vamos acomodando y vamos generando cosas que nos amortiguen esos impactos negativos. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. O sea, hubo mucha investigación en pandemia sobre este tema. Y bueno, y después bajó a bastante, producto de, claro, de que por lo menos acá en Chile el teletrabajo, si bien se instauró en pandemia, no perduró tanto. Yo pensé que iba a ser más, que íbamos a recoger un poco esa experiencia, y la verdad es que la mayoría regresamos al 100% a presencialidad. Pero sí es importante, esto es un tema, entre comillas, relativamente nuevo en comparación a otros conceptos, ir definiendo, un poco redefiniendo quizás la realidad actual, estos factores precursores, estos inhibidores. Y lo Como tú dices, otro, ocurre un proceso de adaptación. y lo otro es que, por ejemplo, en Colombia o en la ciudad donde yo vivo, muchas empresas cerraron y permitieron que la gente trabajara desde casa. De hecho, por ejemplo, yo trabajo medio tiempo con una compañía, una empresa multinacional que tiene unas instalaciones muy bonitas en la ciudad,
y la gente no las utiliza, pero la empresa, por ejemplo, nos paga una parte del internet, todo lo que, y la gente le gusta mucho trabajar ya como desde casa, casi que la sensación no es sentirse tan empleado, sino como que yo puedo manejar mi tiempo, ¿ya? Entonces yo creo que eso ha sido de alguna u otra manera algo positivo, porque los empresarios se han ahorrado dinero, la gente ha aprendido a trabajar desde casa, a ser responsable con sus tiempos, a generar políticas, por ejemplo, de respeto frente a los horarios que no son de trabajo, y ha salido ya un tema reglamentario donde ya hay unas normas como tú vas a trabajar desde casa, pues no te pueden llamar después, por ejemplo, de las 5 de la tarde, si el horario está a las 5 de la tarde. Y hay unas políticas al interior. Entonces yo creo que esto ha evolucionado por lo menos acá en Colombia o en Cali, donde yo vivo. Yo lo veo que ha sido algo muy positivo, ¿no? De pronto en un principio, más el susto de la pandemia, que creíamos que nos íbamos a morir por este bicho, pues entonces eso pues acentuaba mucho más el estrés. Eh, pero yo creo que También, nosotros vamos también. avanzando mucho este tema, o por lo menos acá en Colombia, me parece que sí. Sí, sí, claro, y también, claro, estos estudios, sobre todo en pandemia, claro, el estrés estaba acentuado por el miedo también al contagio, etcétera. Entonces, sí, un factor importante. Pero claro, la adaptación es clave y hoy en día, como ya ha pasado tanto tiempo, justamente las organizaciones han ido, que a donde se ha implementado de forma exitosa el teletrabajo, donde sabemos que es una situación donde puede existir más tecnoestrés, producto también de la experiencia, con el tiempo se han ido generando estrategias que, claro, contribuyen a, a aminorar estos efectos. Entonces, eso es súper positivo. Ya yo no sé si en la empresa se han generado instancias participativas, de consulta, de retroalimentación. Te aprovecho de consultar Pues como tal, me para está saber la preguntando experiencia. de economía participativa. A nosotros lo que nos hicieron es que nos dieron herramientas para que pudiéramos inspeccionar nuestro puesto, daban como una capacitación, una fisioterapeuta, donde decía cuáles eran los parámetros, y luego nosotros teníamos que hacer la inspección y enviarla, y ya ellos emitían las recomendaciones. Algunas personas le enviaron la silla, algunos videoterminales, pues como para adaptar la postura. Y a raíz de eso salieron herramientas, por ejemplo, las ARLs, que allá le llaman mutuales, inspecciones para trabajo en casa. Ya, Pero perfecto. como tal, acá no tenemos el tema, pues no lo veo tan fuerte, o por lo menos yo no lo he experimentado, de ergonomía participativa. No, está más como en cabeza la persona que maneja y lidera los temas de seguridad y salud en el trabajo, con apoyo de la ARL o las mutuales para ustedes. Perfecto. Excelente. Gracias por la experiencia. Bueno, iba a poder responder en el foro en base, ¿cierto?, a tu experiencia. Sí, profe, muchas gracias. Muy interesante el tema. Gracias a ustedes. ¿Alguna otra consulta, comentario, experiencia que quieran mencionar? Profe, por acá, ¿eh? ¿Sí? Oh, Disculpa. dale nomás, Nicole. Ya, ¿Ya? gracias. Quería hacer una consulta. Sí, hola. Hola, ¿Hay Nicole. algún estudio acerca de tecnoestrés acá en Chile que se pueda acercar más que nada a nuestro contexto, a nuestra realidad? Porque me da la impresión de que los adultos mayores aquí sí, no sé, es una hipótesis, que sí pueden tener más tecnoestrés que quizás en otra parte del mundo. No, no sé, también influye el nivel educacional, el sector, si es más rural o es más urbano. No sé, no sé si hay algún estudio que se haya hecho acá que podamos quizás revisar. Sí, yo no recuerdo de lo que revisé si hay estudios con temas como de edad. La verdad es que en Chile hay pocos estudios, ¿ya? Yo en mi tesis hice 3 estudios, ¿ya? Pero estuvieron centrados y están publicados eh, en, en personas, en profesores. Entonces eran personas en edad productiva, ¿cierto? De trabajo, donde no estudié las variables sociodemográficas, más que nada se estudió como no había prácticamente nada acá en Chile, se estudiaron los factores precursores, por ahí hubo un estudio para determinar
validar un poco la escala de los tecnoinhibidores y de los tecnoestresores, ¿ya? Pero se centró todo en profesores y en directores de salacunas, ¿ya? Si quieres yo te puedo compartir esos trabajos que los tengo, Sí, sería súper. ¿sí? Sí, por Pero está asociado en profesor y más que nada en conocer las manifestaciones. Si manifestaban un tecnoestrés, ¿cierto? En qué niveles. Y el último estudio que realizamos fue en base a conocer cómo se asociaban los tecnoestresores que estaban definidos en la literatura con los tecnoinhibidores que estaban definidos en la literatura. Si realmente había una asociación, ¿cierto? Eh, entre ellos, como para decir ya en realidad lo que se define en literatura es verdad o no, entre comillas, como para probarlo en ese ámbito, en los profesores ¿y por qué en profesores? Claro, fueron quienes se vieron más afectados también durante la pandemia. Así que ahí si quieren, se los puedo hacer llegar, me pueden escribir y yo se los hago llegar, ¿ya? Pero desconozco la verdad, no recuerdo haber leído estudios eh, acá en Chile que se diferenciaran mucho las variables sociodemográficas en relación a las manifestaciones de tecnoestrés. Hay poquito estudio. Habría que quizás hacer una revisión ahora, al día de hoy. Sí, para ver si han súper. aparecido más Muchas estudios. gracias, Flor. Ya, Ya, bien. ahora sí. Bueno, bueno, la verdad está súper interesante el tema del tecnoestrés, porque es algo que yo creo que lo estamos viendo día a día. Y bueno, la verdad lo que me llamó más la atención fue que, bueno, si bien es cierto, hay muchos factores individuales que afectan, eh, hay uno que me llamó la atención que no se nombra mucho, que es el tema de la memoria. Porque, por ejemplo, cuando hablamos como del estrés común, eh, en las personas como que se ha afectado directamente la memoria, ya sea, no sé, en su memoria episódica, espacial, no sé, a la de largo plazo, también a la de trabajo. Y esta de trabajo es como principalmente la que nos lleva al hacer en el día a día. Entonces, como que me Mm. surgió la duda de si es que en el tecnoestrés la memoria sale como un aspecto importante o no tiene mayor repercusión respecto como al estrés común, sacando como la tecnología de esto. No, no encontré nada sobre eso. Por lo que yo Mm, recuerdo de todo lo que leí, revisé, no recuerdo que haya sido un factor que haya aparecido en algún paper o algo. Habría que hacerlo, claro, habría que investigar. O quizá, salió Cham, dime. claro, claro, porque, o sea, es como un tema súper relevante cuando hablamos como el estrés, el común, el normal. Entonces, tengo un estrés como, o sea, por lo menos yo lo encontraba como lógico el tema de que la memoria fuera como mucho más afectada, pero si no hay mucha evidencia respecto a eso, o quizás faltan estudios, o quizás no se exacerba con la tecnología. Claro. Sí, yo creo que faltan estudios en realidad, porque como un tema, entre comillas, emergente, en comparación a otros temas que son que se estudian desde hace muchos años, yo creo que faltan estudios. Quizás se podría Claro. hacer una búsqueda rápida en Web of Science que relacione, ¿cierto? Quizás el tecnoestrés con esa palabra clave y en una de esas puede encontrar algo, ¿ya? Pero cuando yo hice esto, yo hice mi tesis, la terminé en el 2022 y no, hasta ese momento nunca no encontré nada en relación a eso. Sí. Que no quiere decir que no haya, pero que si hay, debe ser muy escaso. Impecable, impecable, profe. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ya, ¿todo bien? ¿Alguna otra consulta, intervención? Ya. Entonces les recuerdo, el lunes 31 conectarse, muy importante, con el profesor Christopher Mansor, que van a recibir la instrucción de la tarea, ¿ya? Y bueno, y después todas las sesiones que siguen con él va a ir verificando, atendiendo dudas, verificando avances, o más que nada atendiendo dudas respecto a la tarea, para que por favor
puedan estar en todas las sesiones, idealmente cuando esté Christopher, ¿ya? Sí o sí. Profe, qué Para pena. Él ¿Sí? y qué pena si estoy perdida ahí, ¿él va a plantear una tarea o hay que llevar una tarea lista para No, despejar la él duda? se va a plantear una tarea que es calificada. Él va a plantearla ese día. Sí, Ah, exacto. ok. Así que por eso es importante que estén sí o sí en esa sesión y las que siguen con él porque van a tener la instancia para poder ir resolviendo dudas directas, de forma directa, ¿ya? Entonces ya ahí van a entrar de neto en el tema de diseño y les puede incluso ayudar para su estudio de puesto de trabajo. Entonces, estudio aplicado. Entonces, por eso es que es importante que se conecten, ¿ya? Ok, Bien. profe, gracias. Esta clase se la voy a enviar de inmediato a Victoria para que se las comparta y la tengan así a disposición lo antes posible. Ya, eso ha sido por hoy. Espero que tengan una buena noche, una buena semana y nos estamos viendo. ¿Ya? Muchas gracias. Ya. Gracias, profe. Un Muchas abrazo. gracias. Buenas Muchas noches. Chao, gracias. chao, chao. Adiós, buenas noches. Chao. Está muy bien. Gracias. Chao, compañeros.